Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, Buenas tardes, profe. vamos Buenas a tardes, iniciar profe. otra semanita de trabajo en lo pertinente a nuestras clases de cálculo. Ahora miramos y revisamos la lista porque hubo necesidad de cambiar algunos estudiantes, no sé, por algunas razones especiales, pero bueno, ahí como estamos viendo, ¿se está escuchando Bien, bien? profe, bien. ¿Está observando bien? Sí, señor. Un poquito más fuerte, no sé qué pasó con lo mío, que no tengo forma de colocarle aquí más volumen a esto, pero creo que estoy bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar también nuestro tema de las transformaciones. Creo que les había dejado por allá que me leyeran. Ya hoy vamos a establecer definitivamente los grupos, como vamos a trabajar la parte teórica, la parte práctica, la parte de consulta, la parte de talleres, etc. ¿Sí? Bien, en las transformaciones nosotros podemos decir que en las transformaciones de funciones suelen presentarse dos tipos de transformaciones. Dos tipos de transformaciones. Puede llamarla un tipo 1, las transformaciones rígidas. Cuando hablamos de rígidas, entonces podemos asociar a una expresión que no cambia su forma. No cambia su forma. Bueno, dentro de las transformaciones rígidas, ¿cuáles vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la traslación vertical. También podemos asociarla a un desplazamiento. Bueno, es muy importante entender que estas rígidas no cambian su forma. ¿Sí? Es muy importante entender esa parte que nosotros vamos a trabajar ahora. Dentro de este grupo también se encuentra la traslación horizontal, que también puede ser considerado un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento. Y en este grupo de transformaciones rígidas están las reflexiones. Reflexiones con respecto a sus ejes. Bueno, esa sería una primera parte. Y entonces podríamos también ahora hablar de un segundo grupo que son las transformaciones por naciones no rígidas. Y a diferencia del anterior, cambian su forma. Eso ya nos hace tener una idea importante, que es que ellas van a cambiar un poco su forma, ¿sí? Cambian su forma relativamente un poco. Dentro de este grupo se encuentran dos tipos muy importantes, que serían los que podríamos considerar también los alargamientos o elongación y la comprensión. Entonces vamos a escribir acá alargamiento
y contracción vertical. Esta contracción vertical también se puede llamar compresión. Compresión. O sea, es como si nosotros tuviésemos un resorte y lo alargáramos o tuviésemos un resorte y lo recogiéramos. ¿Correcto? Entonces, ese sería nuestro trabajo que podríamos estar permitiendo ahí hacer ese tipo de función. Por acá me quitaron mi ejemplo que quería mostrarles. Entonces, cuando yo tengo un resorte, este resorte yo lo puedo elongar. O sea, está cambiando la forma. Por ejemplo, si yo asumo que el dominio de ese resorte es este, pues el dominio cuando yo le hago un estiramiento va a cambiar, ¿correcto? Ahora, en esas condiciones normales podrían actuarse otro tipo de transformación no rígida, es decir, que cambia su forma. Por ejemplo, si yo le hago una presión hacia adentro, ¿qué estoy esperando? Vamos a ver si me funciona acá una idea para que no se me desvíe. ¿Qué pasa si yo hago una presión hacia adentro? ¿Qué está pasando? La función está cambiando, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver también muy, pero muy parecido cuando estemos trabajando con las funciones trigonométricas. Allí vamos a tener una serie de considerandos que nos van a poner a pensar algunos aspectos. Este mismo ejercicio que hago yo con ese resorte podría también ser de alargamiento y contracción horizontal. El que hice es horizontal y también podríamos llamar compresión. Esos alargamientos, compresión, también los pueden encontrar como elongación, es decir, un estiramiento, ¿sí? Un estiramiento. Bueno, aquí también vamos a considerar que este trabajo nos permite a nosotros hablar de funciones pares e impares. Entonces, ahí tenemos ya esa clasificación de lo que son las transformaciones en cuanto a rígidas y no rígidas. Entonces, vamos a empezar a desglosar esa parte. Transformaciones rígidas. Y voy a empezar a hablar de las traslaciones. Traslaciones. Entonces, estas traslaciones nosotros las podemos encontrar que cambian de posición, ¿sí? Simplemente cambian de posición, mantienen su forma. A ver, teóricamente a mí me pueden decir lo siguiente. Sea y igual a f de x una función real y c una constante también real, pero positiva. Positiva. Entonces, la gráfica de, vamos a colocar algunos casos acá, unos subcasos, y igual a f de x más c.
se desplaza verticalmente hacia arriba C unidades. Entonces, la gráfica de esta nueva función, cuando yo tengo la función f y le agrego c, se desplaza hacia arriba, c unidades. Segunda, si yo tengo y igual a f de x, que es la original, y a ella le quito c, Profe, ¿podría subir la hoja, me hace favor? ¿qué pasa con este menos? Este menos lo que hace es que nuestra gráfica se desplaza hacia abajo C unidades. C unidades. Por favor, eso es desplazamiento arriba, C unidades, desplazamiento abajo, C unidades. Bueno, mira cómo están definidas esas dos. Tercero, ahora mira lo que ocurre acá. F de X más C, parecida a la 1, pero no es como tal, ¿sí? Entonces, esta gráfica se desplaza a la izquierda, se desplaza hacia la izquierda C unidades. Unidades. Y si tengo esta gráfica transformada, X menos C, esta gráfica se desplaza a la derecha C unidades. A ver, revisemos otra vez. Observe que acá, cuando yo le agrego C por fuera, o sea, una constante por fuera, lo que hago es que la gráfica se desplace hacia arriba C unidades, C por fuera, pero está negativo, quiere decir que la gráfica original, esta gráfica original, se desplaza C unidades hacia abajo, hacia abajo. Mira, cuando yo tengo f de x más c, más, pero está por dentro, entonces esa gráfica resultante se desplaza a la izquierda c unidades, y cuando tengo y igual a f de x menos c, esa gráfica se desplaza c unidades a la derecha. Bueno, yo creo que esos códigos no son complicados de aprender o de entender. Voy a tratar de hacer un ejercicio con unas gráficas generales que podemos hacer acá esto. A ver, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que esta es mi gráfica inicialmente, mi gráfica original, ¿sí? Y entonces mi gráfica original yo me la copié por acá para que me queden iguales todas. Y entonces tengo acá esta parte. Bueno, esa es mi gráfica f de x. Ok, bueno, me quedó al revés. Y igual a f de x. Entre comillas, esa es la original. La original. Entonces, si yo voy a hacer y igual a f de x más 2, ¿qué me va a quedar? Ponle cuidado, por favor. Me va a quedar lo siguiente. Yo voy a tratar de volver a hacer mi trabajo en la siguiente situación. Esa es mi gráfica original. ¿Sí? Esa es mi gráfica original. Entonces, asumamos que es la que me dio y igual a f de x. Y aquí hay dos unidades. Y esas dos unidades, pues prácticamente lo que me dice es que la gráfica se desplaza
se desplaza arriba. Esta gráfica se llama y igual a esa función más 2. ¿Qué se está observando? Que la misma gráfica se desplazó hacia arriba 2 unidades, ¿sí? Ese sería un caso. Otro caso podría ser el siguiente. Que nuestra gráfica y igual a f de x esté definida de esta manera. Y entonces nuestra gráfica sería algo de esta manera. Entonces, observe que siempre estoy pintando en negro la gráfica original, ¿sí? La gráfica original. Pues la gráfica original sería esta, y igual a f de x. Bueno, esto siempre podríamos estarle completando los ejes. Y esta parte que está acá, dice que esa gráfica se descienda. ¿Cuántas unidades? 2. Entonces tratemos de hacer algo muy parecido, pero con... Dese cuenta que esto por eso se llama rígida. Ella no pierde su forma y lo único que hace es un desplazamiento o una traslación. F de x menos 2. Bueno, esos serían dos de los que se estudiaron antes. Bien, veamos ahora el trabajo que sigue. Sería que yo considerara mi función ahora y igual a f de x más 2. Y aquí ya vendría a tenerse en cuenta la tercera de las situaciones, ¿sí? De la situación. Recuerden que esta función tiene una original que sería y igual a f de x, ¿sí? Y acá tengo esta función. Bueno, así. Y igual a f de x. Pero este más hace lo contrario en el eje x. ¿Qué es lo contrario de sumar entre comillas? Es restar. Pero entonces no lo vamos a asociar a eso, sino que lo vamos a asociar a un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, ¿de cuántas unidades? De 2 unidades. Y entonces tendríamos nosotros acá que mi gráfica estaría haciendo un comportamiento o teniendo un comportamiento de esta manera. Se desplazó de para acá 2 unidades. Entonces, esta sería nuestra función y igual a f de x más 2. Finalmente, vamos a considerar la tercera, la cuarta de las situaciones, que sería con y igual a f de x menos 2. Cuando está el menos por dentro, eso quiere decir que es hacia la derecha. Cuando está el más por dentro, eso quiere decir que es hacia la izquierda. Bueno, entonces hagamos nuestro trabajo que veníamos desarrollando con esa figurita que creamos o que creé para que me quedaran todas iguales en un momento dado. Bueno, entonces por acá tendríamos nuestro eje. Ahora, todo esto usted lo puede hacer con un software matemático, pero recuerden, muchachos, que siempre les he insistido en todos los sentidos que todo eso es bueno para probar y comprobar. Pero yo aprendo más haciendo. Y igual a f
de X. Ahora, si esta se va para la derecha, quiere decir que esta se desplaza hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? 2. Y ahí tengo el recorrido un poco rápido de lo que es este tipo de transformaciones rígidas. Bueno, perdone ahí que se me movió. Y igual a f de x menos 2. Bien, ese sería nuestro trabajo de las transformaciones rígidas. Rígidas. Bien, por ahora tenemos ahí esa parte. Muy importante, por cierto, porque nos ayuda a nosotros a ubicar algunos aspectos relevantes en la combinación en las transformaciones, ¿sí? En las transformaciones. Bien, ahora vamos a mirar las reflexiones. Reflexiones. ¿Qué sería entonces una reflexión? Pues algo bonito para ahorita, para Semana Santa, ¿cierto? Entonces vienen cosas así, que podemos nosotros decir que es otra transformación rígida de la gráfica de una función por medio de una reflexión con respecto a sus ejes. Entonces yo puedo decir que esto lo puedo hacer con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Entonces, digamos lo siguiente, sea Y igual a f de X. Ahora, la gráfica de esta función puede cambiar, Entonces, si usted tiene, por ejemplo, esa función y igual a menos f de x, entonces la gráfica es reflejada. La gráfica de f es reflejada en el eje X. Ahora, si usted tiene y igual a f de menos x, la gráfica de f es reflejada en el eje Y. Aquí se me trabó la mano. En el eje Y. Vamos a mirar la parte gráfica de esas dos cosas a partir de nuestra gráfica inicialmente y igual a f de x. Voy a considerar la misma gráfica que tenía. Profe, pues, qué pena, era para que subiera la hojita un momento. Ambas. Entonces podríamos nosotros observar ahora esas transformaciones rígidas. Des en cuenta que no han cambiado la forma, ¿sí? No han cambiado la forma. Entonces, si y es igual a f de x y voy a considerar la misma función, entonces la misma función, yo puedo entonces acá considerar esta función y me daría entonces la misma función, mira acá, pero si yo tengo que hacer menos f de x, entonces, ¿qué ocurriría con esa función? ¿Sí? Con esa función. Entonces, esa función lo que pasa es que se refleja, quiere decir que hace esta situación, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros observar, bueno, aquí se me perdió la guía. A ver, póngale cuidado. No sé si la coloqué bien.
esta función se llamaría y igual a f de x, y este hecho de coger la función y girarla 180 grados y volverla a tomar en el plano sería una función que sería menos f de x. Entonces, esta se llama reflexión en el eje x. Bien, ahora podemos nosotros mirar una situación análoga para la otra de las reflexiones, que es la reflexión con respecto al eje y. Bueno, disculpen ahí, se me descuadró la escuadra. Entonces, nuevamente, podríamos considerar nuestra función y igual a f de x por el molde que hice acá. Y entonces me quedaría de esta manera. Esta sería nuestra y igual a f de x. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo voy a hacer y igual a f de menos x? Mire que el menos está ahora por dentro. Cuando está por fuera y cuando está por dentro son distintos. Entonces, si está por dentro, lo que hace es esto, mira. Y esta sería nuestra gráfica reflejada. Cuando se dice reflejada, pues podemos nosotros hablar un poquito de algo especular, como un espejo, ¿sí? Cuando nosotros estamos frente al espejo, observamos algunas características que son invertidas, ¿correcto? Que son invertidas. O sea, por ejemplo, acá en este caso, el eje X podríamos considerarlo como un espejo, y lo que se observa es la imagen de arriba en forma invertida. Y lo mismo, si usted está observando la roja, con respecto a esto que se comportaría como un espejo, observaría la gráfica de arriba como un objeto, digámoslo, inverso. Y de la misma manera, el eje Y estaría comportándose como una imagen especular. Bueno, eso sería ese trabajo que es muy interesante para lo nuestro, ¿sí? Para lo nuestro. Podríamos también hacer una serie de trabajos en el sentido de que número 3, uy, ya voy en la hoja 3, no, me quedó mal numerada. Esta es hoja 2. Ahora sí, hoja 3. A ver, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, un ejercicio como una combinación. O sea, vamos a jugar con las transformaciones rígidas. Por ejemplo, nos dicen sea f de x igual a x al cuadrado. ¿Esto qué representa? Una parábola que abre hacia arriba y con centro en el origen, ¿correcto? El centro en el origen. Bueno, entonces aquí lo que yo voy a hacer es una serie de ejercicios. Por ejemplo, yo les digo que grafiquen a partir de esta. Vamos a hacer unos considerandos acá. Y sería la primera f de x igual a x al cuadrado más 1. Otro considerando sería x al cuadrado menos 2. Otro considerando f de x igual a x
más 1 al cuadrado, f de x igual a x menos 3 al cuadrado, y un quinto considerando f de x igual a menos x al cuadrado, un sexto considerando f de x igual a menos x al cuadrado más 2. Bueno, ese sería nuestro trabajo. Ahora, como esta es una función par, pues estas dos transformaciones no las puedo evidenciar mucho en la parte del eje Y, ¿sí? Estas se van a evidenciar es con respecto al eje X. Bien, ¿qué sería la solución? A ver, voy a tratar de pintar acá. De pronto me disculpan si me queda un poquito feita a mano alzada, pero ustedes lo pueden comprobar con GeoGebra. No se le olvide estar estudiando ese programa de GeoGebra. Entonces, vamos a buscar algo por acá que me sirva como por acá. ¿Este será que escribe? Sí. Yo no sé si esto se ve. ¿Se alcanza a ver ahí algo? Bueno, esa es una parábola que Sí, señor. considerar la parábola más básica, la cuadrática básica. Esto escribe muy delgadito. Y me dice que más 1. Entonces, más 1 quiere decir que esta misma parábola, ¿qué es lo que hace? Se desplaza hacia arriba, f de x igual a x cuadrado más 1. Listo. Ese sería nuestro trabajo de la parte I, que ya la hicimos, ¿sí? Voy a tratar de hacer la parte 2 o doble I aquí abajito con este esferito azul. Este esferito azul. Entonces, aquí dice menos y el 2 está por fuera. Entonces, quiere decir que tiene que bajarse 2 unidades y entonces nos quedaría más o menos de esta manera. Y esta gráfica la podemos aceptar como f de x igual a x cuadrado menos 2. Menos 2. Bien, voy a hacer otra gráfica para estas dos. ¿Sí? Para esas dos. Entonces, aquí tendríamos la parte I y la parte doble I. Voy a tratar de hacerla por acá. Y volvemos a tener en cuenta nuestra función parábola. Voy a hacerla hasta ahí. Y hasta ahí. Entonces, esa es mi original. F de x igual a x al cuadrado. Ahora, en la parte 3, mira que dice x más 1 al cuadrado. Usted podría hacerlo como ha venido haciendo con tabla de valores, etcétera, pero ese es un trabajo que en un momento dado se puede convertir en muy tedioso. Cuando está por dentro, se corre a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Entonces, podríamos decir que esta la corro para acá. Uy, se me abrió para allá mucho. Se me abrió mucho para allá, ¿cierto? Acá, 1, 2.
Era por acá más o menos. Vamos a corregirla un poquito. Debería haber más o menos haber tenido este comportamiento. Y de acá a acá, por ejemplo, bueno, ahí podríamos hablar un poquito más. Y esta sería f de x igual a x más 1 al cuadrado. Ahora, la número 3, la número 4, dice menos 3. ¿Cuántas unidades? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? A la derecha. Muy bien. 1, 2 A la y derecha. 3. Y entonces aquí me daría un trabajo más o menos por acá. Profe, ¿podría subir un poquito la hoja? Ya un momentico. Déjeme por favor que tengo acá un poquito de incomodidad para tratar de hacer unos rasgos un poquito más uniformes. Bueno, cabe anotar que esto que está acá es una curvita, ¿no? Eso no es nunca esto. No, es una curvita. Acá ese vértice de la parábola. En algunos casos me quedó ahí como una pequeña... ¿Y esta cómo se llama? La roja, ¿cómo se llamaría? F de x igual a x menos 3 al cuadrado. Bueno, ahí tenemos entonces esos puntos, esos valores, desplazamientos arriba, desplazamientos abajo, desplazamiento 1 a la izquierda, desplazamiento 3 a la derecha, y entonces tenemos ahí esos 4 ejercicios inicialmente. Ahora, vamos a ver el quinto. Para el quinto, ¿qué nos dice el quinto? F de x igual a menos x al cuadrado. Y esa partecita, pues comparada con lo que ya traíamos, sería lo siguiente. Si esta es mi función, a ver, voy a sacar la corta por acá. Ella seguiría subiendo, ¿no? Ella seguiría subiendo y me daría por acá más o menos esta simulación. Esa sería f de x igual a x cuadrado. Y mi trabajo es que este menos que está ahí fuera, lo único que me hace que es reflejar con respecto al eje X. Y entonces me quedaría más o menos algo de esta manera. Bueno, se me abrió ya un poco más de la cuenta. Y acá voy a tratar de... Bueno, esa es la idea que nosotros podríamos tener de esta transformación rígida. Lo único, esta se llama, es una reflexión, perdón. Reflexión. Pues sí, es una transformación rígida, no cambia la forma, lo único que hizo fue reflejarse. Y el eje X, para este caso, se comporta como un espejo, ¿sí? O una imagen especular. Bien, la siguiente de las que nos correspondía era la de la 6, f de x igual a menos x cuadrado más 2. Menos x cuadrado más 2. Entonces, esa que podríamos interpretar. A ver, vamos a tratar de hacerla por acá. Repito, usted puede también ir graficando
Y si tiene algún programa especial en su computador, en su celular, pues lo hace también. Acá esta sería nuestra función básica, f de x igual a x cuadrado. Ahora, primero que todo, esta lo único que hace es que la invierte y esta la invierte, esta la invierte y esta la sube 2 unidades. ¿Se entiende la combinación de esas dos? Repito, acá esta la invierte y esta orden la sube 2 unidades. Invertirla es como tenerla acá, pero la orden que sigue es más 2. Entonces prácticamente lo que tienes que hacer es subirla por acá y tratar de hacer algo de esta manera. Y esta gráfica sería entonces nuestra función f de x igual a menos x cuadrado más 2. Bien, de esa forma pudiéramos seguir haciendo muchos ejercicios que nos pudieran estar trabajando este tema, ¿sí? Nos pudieran estar permitiendo ver el trabajo de este tema. Bueno, vamos ahora a ver un trabajo también importante, como son las transformaciones no rígidas o estiramientos y compresión. Estiramientos y compresión. Repito, muchachos, ustedes deben tener su libro porque es muy complicado que usted esté caminando, recorriendo un camino sin brújula, sin brújula. Bueno, entonces, transformaciones no rígidas. La segunda de las de hoy se llaman transformaciones no rígidas. Recuerden que estas van a cambiar sutilmente, de pronto, de una forma aproximada, la forma con respecto a la función original, ¿sí? La función original. Entonces, podemos nosotros considerar inicialmente unos valores donde tengo una función y igual a f de x y un c que es una constante positiva. ¿Sí? Es una constante positiva. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta la gráfica de esta función. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la gráfica de y igual a f de x puede ser, primero, y igual a c por f de x. Mire que estoy haciendo c por fuera. Entonces la gráfica de f se estira verticalmente. La gráfica de f se estira verticalmente un factor c. Un factor c. Si c es mayor que 1. Entonces, esta es alguna parte supremamente importante. Entonces, se estira verticalmente un factor c. Ahora, si nosotros tenemos que la segunda, y es igual a c por f de x, mire, igual. Pero mire lo que ocurre acá. La gráfica
de F se comprime, verticalmente. Un factor 1 sobre C. 1 sobre C. Si C es un valor comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un noveno, o un valor que sea siempre comprendido en este intervalo. Bien, una tercera situación que puede presentarse es que la gráfica sea, mira ahora, y igual a f, c veces x, Entonces, la gráfica de f, se estira horizontalmente. Un factor C. Un factor 1 sobre C. 1 sobre C. Si C es un número entre 0 y 1. Esto nuevamente equivale a 0, 1. Y en la cuarta situación, y igual a ver, este sería, permítame tantito que esta es estirar horizontalmente. Entonces, esta se estira horizontalmente. Y la misma gráfica, dése cuenta que acá, ahorita les voy a hacer un recorderis acá, f de cx, la gráfica de f se comprime horizontalmente un factor C si C es mayor que 1. Bueno, ahora con unos ejercicios vamos a mirar esa parte, ¿sí? Esa parte. Ahora no sé, si usted tuviese su celular ahí a la mano, pues podríamos mirarlo, pero vamos a revisar esto. Bueno, entonces mire que aquí en las transformaciones rígidas se hablan de lo que les decía antes, estiramientos y compresiones. Estiramiento es una elongación y compresión es como un acercamiento, un cerrar. Voy a hacer con grafo esta parte. Mire, esta función c veces f de x se estira verticalmente c si c es mayor que 1. ¿Sí? Si c es mayor que 1. Ahora, esta misma se puede comprimir, pero mire dónde está la c. Mire. Mire dónde está la c. Ahora, ella misma se comprime, pero horizontalmente, ¿sí? Horizontalmente un factor C, si C es mayor que 1. Entonces, hay mucha analogía en ese trabajo. De igual manera, ahora, mira esto. Y igual a C por f de x. ¿Qué le pasa? Mire que la C aquí estaba por fuera y aquí la C está por dentro. Aquí la C está por fuera y se comprime. Se comprime un factor
tiene una analogía con esta, mira. Ahora la C está por dentro. La C está por dentro. Y la gráfica se estira horizontalmente, un factor 1 sobre C, si C es un valor entre 0 y 1. Entonces, esas serían las condiciones para este tipo de trabajo que vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, a veces dice uno, yo entiendo más es con ejemplos. Pues sí, la matemática podría ser eso, una parte abstracta y una parte práctica, ¿sí? Una parte abstracta y una parte práctica. Bien, vamos entonces a mirar, por ejemplo, ¿qué ocurriría cuando yo tengo una ejemplo? Cuando yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? A x al cuadrado. Y entonces de esta que es la original, yo voy a construir dos. Una que se llame un medio de x cuadrado y otra que se llame f de x igual a 2x cuadrado. Entonces, podríamos servir 2x cuadrado, ¿sí? Entonces sería ese nuestro trabajo. A ver, ¿qué sería esta partecita? Si quiere, usted puede mirarlas en su graficador. En su graficador. ¿Qué nos daría la primera? Un medio de x cuadrado. A ver, f de x es x cuadrado. Es la parábola tradicional. Vamos entonces a hacer acá un gráfico un poco más grandecito. Que me permita a mí mirar este trabajo. Y entonces por acá, bueno, se me fue el grafo por allá. Ahora por acá, ¿cuánto me dice para acá? 3 por acá. Bueno, voy a tratar de llegar allá de esta manera, ¿sí? Entonces, podríamos decir que esa es nuestra parábola original. Ahora, voy a tratar de escribir con rojo la que me corresponde a mí. Un medio. Con rojo voy a hacer f de x igual a un medio de x cuadrado. Como este valor se está multiplicando por fuera, mira, se está multiplicando por fuera, y este valor estamos mirando que es un medio. ¿Qué le pasaría a nuestra parábola? ¿Qué le pasaría? Se comprime, profe. ¿Qué dice acá? Que si C está por fuera de una función y ese C es una parte fracción, ¿qué le pasa? Se comprime verticalmente, ¿sí? Se comprime verticalmente. Se comprime verticalmente. Entonces, háganlo ustedes a ver cómo les va. Vamos a pausar un poquito. A mano alzada podemos observar que estas gráficas sufren un estiramiento horizontal o una compresión vertical, ¿sí? Vertical. Bien, ese sería nuestro trabajo de ese tema. Podríamos también seguir haciendo algunos ejercicios
donde hagamos unas combinaciones y podamos observar algún tipo de resultados gráficos. Este trabajo, repito, es muy importante que usted aprenda a manejar GeoGebra en su computadora y pueda hacerlo también en su celular, ¿sí? O en la tablet o en el iPad, lo que usted maneje, para que pueda distinguir cada uno de estos expresiones. A ver, vamos a hacer otro que por acá podríamos considerar como un segundo ejercicio, sea f de x igual a raíz de x, ¿sí? Y me piden a mí graficar f de x igual a 2 raíz de x, f de x igual a menos 2 raíz de x. Por acá podría ser también f de x igual a menos 2 raíz de x menos 3. Y por acá podría ser f de x igual a menos 2 raíz de x menos 3 más 2. Entonces mire que esa es una seguidilla de funciones que pudiéramos hacerla de alguna manera por pasos, ¿sí? Por paso. Voy a tratar de hacer también ese trabajo ahí. Inicialmente, nosotros sabemos que esta es la función radical, ¿sí? Radical. Entonces, esa función radical tiene una gráfica muy precisa que si usted quiere la puede mirar en su celular y podríamos observar que es algo que va así. Esta sería f de x igual a raíz de x. Bueno, esa sería nuestra primera gráfica. Ahora, si yo voy a hacer esta, que la voy a hacer con rojo, voy a aprovechar esta gráfica acá. Voy a aprovechar esta gráfica acá. Y entonces lo que hace es que hay un estiramiento. Esta se llamaría f de x igual a 2 raíz de x. La siguiente, voy a tratar de hacerla con azul. Con azul. Entonces, este menos, con respecto al anterior, lo único que hace que es reflejarla, ¿sí? Y entonces, al reflejarla, me quedaría algo de esta manera. Hasta aquí, esta gráfica se llama f de x igual a menos 2 raíz de x. Y ya vamos acá. Ahora, mire dónde está la función. La función radical habla de menos raíz de x menos 3. Cuando es con menos, ¿va a la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. Entonces, mire, 1, 2 y 3. Esta gráfica que está acá se traslada para allá. Se traslada. ¿Sí? ¿Y cuánto se traslada? Menos 3. Entonces, por acá lo que hice fue correrla para allá. ¿Cuántas unidades? Esta gráfica se llama, es que casi no escribe fuerte, f de x igual a menos 2 raíz de x menos 3. Bueno, entonces ya vamos acá como en el cuarto paso, ¿sí? ¿Y qué dice este 2? Cuando yo tengo una función y le sumo 2, ¿qué pasa? ¿Sube o baja? ¿O izquierda o derecha? Sube 2. ¿Cómo? Sube 2. Sube 2, ¿cierto? Entonces estaríamos nosotros ¿en dónde?
Si subimos 2, estaríamos por acá en 3, 2 por acá. Y entonces al subir 2, pues simplemente lo que hago es que voy a obtener finalmente un resultado por acá. Esta gráfica verdecita subió 2 unidades. Este punto, observen que es el punto 3, 2. Y ahí tenemos entonces un trabajo de combinación de funciones, ¿sí? Combinación de funciones. Usted puede mirar en su libro otros ejemplos para que podamos estar más pendientes de nuestro trabajo, ¿sí? De nuestro trabajo. Bien. Ese sería nuestro trabajo de las transformaciones. Otro tema que nos compete a nosotros considerar son las funciones que podemos llamar a través de ¿qué? De la simetría, ¿sí? Entonces, hoja número 5, el concepto de simetría. En matemáticas es muy usual tener la gráfica de una función. Esta puede ser simétrica con respecto al eje Y. Entonces se dice que la función es par. Entonces digamos lo siguiente. Si la gráfica de una función es simétrica con respecto al eje Y, se dice que f es una función par. Se dice que f es una función par. Ahora vamos a ver una gráfica general que nos permite mirar esa situación. Ahora, si consideremos si la gráfica de una función es simétrica con respecto al origen, se dice que f es una función impar. F es una función impar. Bueno, de pronto puede haber algo que nos pueda servir como unos criterios o pruebas. ¿Cómo nosotros probamos esto? Prueba para la simetría de una función. Prueba para la simetría de f. Bien, entonces podríamos nosotros observar que la gráfica de una función con dominio el eje X, bueno, consideremos la gráfica de una función con dominio el eje X. O sea que prácticamente lo que nos están diciendo es que el dominio son los reales, ¿correcto? Con respecto al eje Y.
Entonces, mire que me hablan de dos cosas. Con respecto al eje y con respecto al origen. No me hablan de con respecto al eje X, no, con respecto al eje Y y al eje y al origen. Entonces, con respecto al eje Y, entonces, por ejemplo, podemos decir que si f de menos x es igual a f de x, para todo x que pertenece ¿a quién? Al dominio. F es par. Ahora, segundo, con respecto al origen. Cuando se cumple esta condición, repito, la función es par. Y para que se cumpla en el origen es si f de menos x es igual a menos f de x. También para todo x que pertenece a ese dominio, f es impar. Y entonces esta sería la prueba o condición para esa parte, ¿sí? Para esa parte. Bien, ¿cómo podemos nosotros mirar un trabajo que sea función par y función impar? Por ejemplo, podemos decir gráficamente, podemos decir lo siguiente. A ver, voy a tener en cuenta una función que ya conozco bastante. F de x igual a x cuadrado. Entonces, mire qué ocurre cuando la función es esa parábola. ¿Por qué se llama función par? Observe lo que ocurre acá. Entonces, cuando nosotros tenemos la gráfica de la parábola, se llama función par. A ver, voy a tomarla por acá. 1, 1, 2, este es 4, listo. Y también por acá podríamos tomarla así. Bien, ¿por qué puedo decir que es una función par? Porque esta se va hacia el infinito. O sea, ella sigue abriendo sus ramas hacia el infinito y esta rama también en cuanto al dominio podemos decir que puede ir subiendo todo lo que se quiera y ella puede subir hasta menos infinito. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el valor 1, si x es 1, entonces f de x ¿a qué es igual? Pues simplemente es igual a 1 cuadrado y eso me da 1. Y me daría esto. Ahora, usted puede tomar también el valor menos 1. F de x, entonces f de x sería igual a menos 1 al cuadrado y vuelve y le da ¿qué? 1. O sea que si toma menos 1, tiene la misma imagen. O sea que por eso se llama una función que es simétrica con respecto al eje Y. Imaginariamente, si usted toma ese plano y doblamos por acá. Uy, se me perdió. Doblamos por acá, mira. Lo que estamos haciendo es que estamos mostrando que cuando usted dobla por acá, pasa ese lado a este.
O sea que este también podría decirse que el eje Y se comporta como una imagen especular, ¿sí? Entonces, por eso también se llama función par. De la misma manera, por eso dice que para todo X, cualquier X que usted tenga acá, le va a dar el mismo punto simétrico con respecto a estos. El X de acá le da este punto, que es el menos X de acá. El X de acá, por ejemplo, este punto, le da el menos X de acá. El menos 2 de acá le da 4, de acá, 1, 2, 3, 4. El menos 2 de acá le daría 4 y así sucesivamente. Entonces, esa sería la forma de hablar de una función par. Una función par, entre otras cosas, es todas aquellas funciones que son simétricas con respecto al eje Y. Al eje Y. Ese es un ejemplo muy clásico, muy fácil de entender. La función, cuando es impar, cuando es simétrica por el origen. Y la clásica es esta función, la función cúbica que mencionamos con anterioridad. Entonces, por acá nosotros podemos hablar de algo que también es importante. Cuando usted habla de función cúbica y la grafica, ya sea con tabla de valores o con un instrumento de las TIC, un software, pues usted lo que va a tener es una función que tiene un comportamiento de este tipo. Cabe anotar que acá f de menos x es el mismo f de x. Esta es, digamos, como la prueba. Para esta, la prueba, ¿cuál es? Que f de menos x sea igual a menos f de x. Entonces, si usted toma un valor de acá, tendría que darle este mismo valor, ¿correcto? Tendría que darle ese mismo valor. Por ejemplo, si usted toma el valor 1, ¿qué quiere decir el valor 1? Que f de 1 es igual a 1 a la 3 y eso le da 1, que estaríamos por acá. ¿Listo? Ahora, si usted toma el valor menos 1, f de menos 1, ¿a qué le da igual? A menos 1 a la 3, que sería lo mismo que tener menos 1. Entonces, con menos 1 le daría menos 1, que sería este. Y que sería el mismo f de 1, pero negativo. ¿Se observa eso? El mismo f de 1, pero negativo. Entonces, tendríamos ahí esa parte. Ahora, si usted, por ejemplo, observa eso, ¿por qué se habla también de con respecto al origen? Entonces, quiero mostrarle acá que esta es una gráfica, perdón, esa es una función que se llama la función idéntica. Función idéntica. Que geométricamente también me puede decir lo mismo. Este punto está sobre la línea que pasa por el origen, que es la línea de la función idéntica. Ahora, no siempre va a pasar eso. Para este caso, me parece a mí apropiado decirlo. Ahora, ¿qué pasaría si usted toma el valor 2? ¿Qué pasaría si usted toma el valor 2? Primero que todo, ¿qué es f de 2? Para 2. Mire, vamos a hacerlo para 2.
¿Qué es f de 2? Pues sería simplemente 2 al cubo y esto es 8. Con 2 me da 1, 2, 3, 4. Bueno, yo me peleé por allá porque eso es como 8 por allá. Pero ¿qué pasa? Entonces la prueba, ¿qué pasa si usted toma menos 2? Pues sería menos 2, ojo, a la 3 que le da menos 8. Menos 8. Acá quedó un poquito cortado. Vamos a hacerle acá. Esto es igual a menos 8. Igual a menos 8. Ahora, ¿de dónde sale ese menos 8? Sale de lo mismo, del mismo f de x, pero negativo. ¿Cuál es el f de x? El f de x era 8. Pues todo esto se traduce en lo mismo. Usted puede tomar cualquier otro valor, 3, 4, 5, puede tomar valores fraccionados. Y siempre esta condición va a ser la prueba para las funciones pares e impares. Pares e impares. Entonces, es muy sencillo también hablar de esa manera, de esos criterios o de esas pruebas que nos van a servir a nosotros para nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, yo ya como tengo la lista oficial, ahorita la vamos a revisar, voy a establecer los grupos de trabajo y voy a empezar a colocar ya talleres. Bueno, ¿para cuándo los vamos a hacer? No sé, pero nos toca rápido porque estamos un poco atrasaditos. No sé, vamos a ir hasta dónde alcanzo yo a llegar con el contenido de esta unidad. Recordemos que el día 16 de abril es el día que yo tengo que pasar la primera nota al sistema, ¿sí? La primera nota la debo subir al sistema. Entonces, ir estudiando, muchachos, rápidamente este trabajo porque lo vamos a necesitar. Bueno, ahí tenemos esa parte que es importante manejarla. Voy a tratar también de mirar un gráfico que hay acá que me habla de lo siguiente, ¿sí? Si tienen el libro, voy a hacer una pausita. Entonces, el libro lo puede tener usted en físico o en PDF, como quieras. Lo importante es que cuando yo les haga referencia de algo, usted ubique esa parte, ¿sí? Aquí me habla muy preciso, complete la tabla donde f es una función par. Entonces, cuando f es una función par, yo debo tener en cuenta su prueba o su criterio o su definición, como quiera decirlo. Ahora, mire, aquí dice x, f de x, g de x, f compuesto e de x. Entonces, mira lo que pasa acá, muchachos. Acá me preguntan algo de f compuesto g de x para colocar el valor acá, ¿sí? Para colocar el valor ahí. Entonces, ¿qué valores me dan? Me dan el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Póngame cuidado acá. Aquí me dicen que f de x vale menos 1, f de x de 1 vale 2, f de 2 vale 10, f de 3 vale 8, f de 4 vale 0. De la misma manera, g de 0 vale 2, g de 1 vale menos 3, g de 2 vale 0, g de 3 vale menos 1, g de 4 vale menos 4. ¿Listo? Profe, ¿qué valores van ahí? Nos toca mirar la pregunta. Esta prácticamente es la pregunta. Ahora, usted sabe que si nosotros vamos a hacer
el trabajo lo tengo que hacer para X0, para X1, para X2, para X3, para X4. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué es esto? Recordemos que hay una definición que en la clase pasada la revisamos. ¿Esta a qué sería igual? ¿Sí? ¿A qué sería igual esa definición? ¿Quién me la recuerda? Es solamente cambiar la estructura en el mismo orden, pero ahora colocar corchetes. Y ahora, esta es la general, ¿sí? Voy a hacer ahora el trabajo. Voy a considerar el primer valor de la X. Mira lo que estoy haciendo. Entonces aquí usted tiene que decir F, aquí está la X, entonces sería G de 0. Y entonces usted se va a la tabla. Y usted dice G de 0 es 2. ¿Correcto? Entonces, repito, en la tabla G de 0 es 2. Y ahora F de 2. Ahora usted se va F de 2. Entonces me da 10. Y entonces usted coloca 10 aquí. Listo. Voy a hacer otro. Y usted Sí me perdí. la tabla. ¿Sí? Voy a hacer otro. Sí. Quedé. Póngale Bailas. cuidado. Póngale cuidado. Ahora voy a hacer el de 1. Con la misma expresión. Entonces, si la X vale 1, F, G de 1. Entonces la X, perdón, acá cometí un error. No me vayan a decir nada, no me van a regañar. Digan perdonado, profesor. Bien, Entonces, profe. el No valor pasa que nada. voy a analizar ahora es 1, ¿ve? Entonces reemplazo acá GF, G de 1. Me voy a la tabla. Leo la línea G de X, pero en la X de 1. Entonces, ¿qué me dio? ¿Qué me dio? -3. G de 1. Griten un poquito, por favor, porque no escucho. Entonces, esto me daría G de 1 es -3. Mire que me dio negativo. Mire que me dio negativo. Pero aquí no hay ningún negativo. Pero como estoy trabajando con la función par, el f de menos x es igual al f de x. O sea que el f de menos 3 es el mismo f de ¿quién? De 3. De 3. Y entonces ahí ya le queda fácil a usted ir a leer f, la línea de la f. Cuando la x vale 3, entonces la intersección es 8. Y acá ya tenemos esa expresión. Me quieren regalar los otros valores rápidamente y ahora llamo. ¿Quién me los dicta? Voy a parar acá un poquitín. A ver, con la lista. Jaiber Joseph, ¿qué le dio en el siguiente valor? Jaiber. ¿No está? Cuéntemelo, profe. ¿Cuánto da aquí, mijo? Espere que no tengo la calculadora. Ah, no, hermano, como 10 minutos para un valor de esos. ¿Quién lo hizo ya? ¿Cuánto? Da -1, profe. -1. Jaiber, pila, mijo. ¿Qué tal que hubiera sido ganar 1 millón de pesos por esa respuesta? Se lo pierde, chino. A ver, otro. Ay, María sí. Alejandra Pacheco, ¿qué escribió acá? Usted lo estaba haciendo, profe, estaba Otro trabajando. 1 millón de pesos que perdieron. Karen Sofía. 2. Bueno, un valiente que diga, ¿cuánto da? Da 2, profe. 2.
Dos, no, me decepciono con dos o tres que he nombrado y no clasifican, chinos. ¿Qué pasa? A ver, uy, aquí está el nombre de mis dos hijos, Julián Andrés. El siguiente, 0. 0. Eso es lo que le voy a poner a los otros Pero anteriores. Bueno, chinitos, ahora vamos a hacer el otro y créanme que ya voy a pasar a revisar otros aspectos. Bueno, ahora mi trabajo es el siguiente. Ponle cuidado. El ejercicio número 50, en el ejercicio número 50, ¿qué nos dice? Nos dicen de una manera también muy precisa que complete la tabla donde G es una función impar. Ahorita me decía Andrea que F era una función par. Este es el 49. F es par. En el 50 me dicen que G de X es impar. Entonces yo debo revisar esa parte. Cuando una función es impar, entonces si es G, pues trabajemos con ella. G de menos X es igual a menos G de X. Esa sería la prueba de lo que es una función impar. Y hagamos lo mismo. Ya ustedes vieron que les expliqué qué pasaba con estas funciones, ¿cierto? Ahora mira el orden que me dan acá. Me dicen que G compuesto F de X. Recuerde que F compuesto G de X no es igual a G compuesto F de X. Ojo con esto que ya lo expliqué. Bien. Ahora, ¿esto a qué es igual? Profe, ahí Simplemente, sería con el procedimiento también invertido. O sea, en plan, primero iría con F y luego G. simplemente va a ser, nuestro trabajo va a ser el siguiente. Que si G de X es impar, esta definición la puedo escribir de forma equivalente por esta otra. Por esta otra. ¿Listo? Por esta otra. Ahora, hago un análisis parecido. Voy a encontrar para la X0. Entonces, ¿qué sería F de 0? Vengo a la tabla y F de 0 es menos 2. Ahora, G de menos 2. Oiga, pero profe, es que aquí no hay X que sea menos 2. Entonces me corresponde colocarle atención a el criterio o a la prueba. Recuerden que G de menos X es lo mismo que menos G de X. Entonces, usted está necesitando este. Y entonces simplemente le coloca negativo al que le dé acá. ¿Cuánto es G de 2? Menos 6. Y entonces todo al final, ¿cuánto me da? ¿Aló? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Cómo así, profe? O sea, el... Bueno, no me hablan ni nada, yo sigo. Yo sigo porque ¿yo qué hago?
Yo creo que ustedes están también en el mismo sentir mío. Se sentirían solos si yo no les hablo. Recíprocamente, yo me siento solo y les pregunto, ¿entienden? Nadie dice nada. Ahora Profe, o sea, cuando, voy a hacer con el 1. Entonces, este mismo proceso es muy análogo para el 1. Entonces, ¿qué dice usted? G, F de 1. Usted viene a la tabla, necesita F de 1. Entonces, 1, F es ¿quién? ¿Es quién? Menos 3. F de 1. ¿Cuánto vale F de 1? Oiga, ¿ustedes no Menos saben 3. tablas de doble entrada? ¿No les enseñaron sus profesores de intro o del colegio? Graves. Pasa lo mismo. Observe que en la tabla no tiene valores negativos. No hay valores negativos. Pero recordemos que tenemos una herramienta muy poderosa que es la función impar. Y entonces, esto que está ahí es lo mismo que menos G de 3. Ahora leamos G de 3. Entonces usted dice G de X y busca el 3 y baja. ¿Cuánto le dio? Menos 5. Este menos era de afuera. Y de aquí en adelante le da menos 5. Y todo eso entonces nos daría 5. Y entonces por acá va un valor 5. Y ya he terminado ese ejercicio. Me continúan los otros valores de X rápido. 3 minutos, 2 minutos les voy a dejar. Y entonces termino ahí con esa parte. A ver, vamos a hacer llamado a lista. ¿Cuántos estudiantes hay en la reunión? Omaira, por favor. Omaira. Hay 26 estudiantes. ¿Cuántos? Habemos 26 estudiantes. 26. Sí, señor. El grupo consta de 28. Vamos a llamar a lista a ver quién falta o quién hace falta incorporar. A ver, Arenas Pinto Silva Dayana. Rapidito, por favor. Me contestan presente. Arenas Pinto Silvia Dayana. Presente. Gracias. Balaguer Daza Karen Sofía. Presente. Barbosa Forero Lizeth Daniela. Presente. Buitrago Graterón Jaiber Joseph. Presente, profe. Cala Esteves Ramiro Andrés. Presente, profe. Un poquito más rápido, por favor. Chacón Valentina. Chacón Valentina. Durán José Julián. Presente, profe. Jean Sebastián Espinel. Jean Espinel. García María Sofía. Presente, profe. Gerena Gabriela. Presente. A ver, pilas. Gómez Javier Schneider. Presente, profe. Hernández Juan Esteban. Presente. Morales Wilson Steven, perdón. presente, profe. Muñoz Miguel Sebastián. Presente. Pacheco María Alejandra. Presente, profe.
Páez Andrés Camilo. Presente, profe. Pineda Cristian Fernando. Presente, profe. Ramírez Nicolás. Presente, profe. Reyes Naren Rodolfo. Presente, profe. Sainz Nelsi Joana. Presente, profe. Sanabria Julián Andrés. Presente, profe. Sarmiento Adriana María. Presente. Silva Omaira Esperanza. Presente. Trigos María Valentina. Trigos María Valentina. Bacar Elizabeth Gabriela. Bacar Elizabeth Gabriela. Vargas Deiner Alejandro. Presente, profe. Velosa César Augusto. Presente, profe. Yori Kiara Lorena. Presente. Una cosita, Omaira, hay 4 estudiantes que son Chacón, Espinel, Trigos y Bacares. ¿Quién sabe qué Profe, ocurrió? Chacón sí habló. ¿Quién? Chacón. ¿Chacón habló? Sí, señor. Hablen duro, es que no se escucha. Bueno, listo. Entonces me falta Espinel, me falta Trigos y Bacares. 3. Para que me pregunten qué les pasó, ¿sí? Coloquen el grupo, los compañeros Espinel, Jean Sebastián, María Valentina Trigos y Lizeth Gabriela. ¿Hay grupo de cálculo? Señor, ¿Quién tiene el grupo quién tiene el grupo de cálculo que a mí no me han metido? no entiendo qué es lo que dice. Hable duro, perdón. ¿Quién es el que está de administrador del grupo de cálculo que yo no estoy en el grupo? Acá lo acabamos de decir. Entonces, ¿usted qué estaba haciendo cuando hicimos esto, muchacho? Mire, aquí escribimos que Omaira es la monitora y ese es el teléfono de Omaira. Ahí sí me da pena como hablar de esa manera. ¿Estaba distraído, hijo? ¿O usted se apunta en la participación y se va por allá a tomar tinto? Eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto, muchachos? Que la compañera Omaira Esperanza con este teléfono es la monitora del grupo y ella es la que tiene la cercanía conmigo en varios aspectos académicos. Puede dar información, alguna sugerencia, algo por el estilo. Entonces, el compañero que estaba hablando, por favor, póngase de acuerdo, llame a Omaira y dígale, Omaira, por favor, me incluye en el grupo. Necesito saber cuáles estudiantes acá mañana me dicen ese dato, hijos. No aparecen en el aula virtual de módulo para incluirlos. ¿Listo? Para incluirlos. Bueno, terminemos el ejercicio. ¿Quién me regala cuánto da G compuesto F de 2? 9. 9. Felicito. 9, profe. Sí. ¿Qué nos da G compuesto F de 3? Profe, a mí me dio -7. 7. Menos 7. Muy bien. ¿Qué nos da F compuesto F, ya me di cuenta, G compuesto F de 4? ¿Cuánto? -13. Menos 7, no. 13. Menos 13. Bueno, ya algo habíamos visto de la siguiente parte que son funciones polinómicas irracionales, ¿sí? Algo ya habíamos hablado de este tema, ¿sí? Entonces, la próxima clase les hago un poquito de rectas. Lean sobre esa unidad porque la voy a sacar rápido
para meterme a las funciones trigonométricas. ¿Sí? Funciones trigonométricas. Entonces también es importante hablar de las funciones trascendentales o trascendentes, que son las funciones trigonométricas, las inversas, las logarítmicas, las exponenciales. Bueno, hijos, Dios les bendiga. Que tengan un resto de noche muy feliz. Mañana nos hablamos. Bueno, profe. Hasta luego. Chao.